Y este martes, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, reiteró que Donald Trump no permitirá que el madurismo se beneficie de los ingresos del petróleo. Explícitamente dijo: lo que hemos dicho repetidamente es que no permitiremos que los ingresos del petróleo financien ni beneficien a ese gobierno. Esto lo afirmó en una rueda de prensa a una periodista que le preguntó si Estados Unidos permitirá que Chevron opere en un país liderado por una administración acusada de promover el terrorismo y el narcotráfico. Bruce, sin embargo, dijo que hay, entre comillas, esto lo dijo, dos detalles que no tiene a la vista y adelantó que cuando llegue el momento ofrecerá más detalles. Al preguntarle si tras la condena del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, Estados Unidos considerará alguna acción similar a la que vista contra Brasil luego de la decisión contra Jair Bolsonaro, la portavoz mencionó una publicación en X del secretario Marco Rubio, quien señaló que el único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente y defender a su patria. El uso del Poder Judicial colombiano como arma por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Esto lo apuntó igualmente Tammy Bruce. Y la organización no gubernamental Provea alertó de un ascenso vertiginoso de graves abusos y violaciones a los derechos humanos que, a juicio de la organización, se intensificaron luego de las protestas postelectorales de 2024 y se mantiene un año después con estas prácticas de lo que determinaron a terrorismo de Estado. En un comunicado difundido en redes sociales, Provea detalló que las protestas postelectorales en contra de Nicolás Maduro desataron prácticas que definieron como terrorismo de Estado, con el incremento de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el empleo de tecnología para el control social de la población. La organización recordó que hace un año 25 personas fallecieron en apenas 4 días de manifestaciones, otras 100 resultaron heridas y unas 2.400 fueron detenidas entre el 29 de julio y el 13 de agosto. Asimismo, denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y agrupaciones armadas denominadas como colectivos con tendencia prooficialista. El exilio, el hostigamiento y las detenciones por razones políticas no han sido prácticas reservadas solo contra la oposición. Activistas aseguran que la persecución contra factores del chavismo disidente se han intensificado en Venezuela durante los últimos meses. Veamos. El asedio a la residencia de políticos como Juan Barreto, la detención al exministro Rodrigo Cabezas o la espera de un salvoconducto para la abogada María Alejandra Díaz, refugiada en la Embajada de Colombia, son solo una muestra de que más allá de la oposición tradicional, en el seno del chavismo y de la izquierda venezolana también se pasan facturas por disentir, una situación que se agravó tras la elección del 28 de julio de 2024. Y esto tiene una razón, es la necesidad de sostener la mentira que Nicolás Maduro habría ganado esos comicios. Porque los militantes oficialistas de base y los militantes oficialistas medios también fueron testigos en sus centros electorales de la lectura de los resultados, ¿no? Y ellos saben que en su centro electoral perdieron y que seguramente los centros electorales de esa jurisdicción tampoco habían resultado favorecidos por el voto popular. Según la empresa encuestadora Delfos, para el mes de mayo solo un 22% de la población se identificaba abiertamente como chavista. Analistas consideran que esta desventaja numérica podría ser aún mayor, pero muchos de quienes dicen ser militantes temen represalias si muestran su descontento. Lo que prima lo interno del oficialismo es una absoluta desconfianza, ¿no? Hay mecanismos de seguimiento, de persecución, no solamente contra los opositores, sino contra los diferentes grupos. Y además, creo que la detención de Enrique Márquez, por ejemplo, es una señal, es un mensaje para esos grupos del oficialismo que pudieran estar descontentos y que pudieran generar algún tipo de crítica o de fricción al interno de la coalición dominante. Todo lo demás se perdona dentro del chavismo, la corrupción, el tráfico de influencia, la ineficacia,
pero lo único que se castiga precisamente es la deslealtad política, y con la detención de Tarek El Aizami y con algunos de sus círculos que participaban en ese grupo, en esa tendencia, también se ha querido mandar a lo interno del oficialismo un importante mensaje sobre que quien cuestione, quien piense que va a sobrevivir sin Nicolás Maduro va a tener unas duras represalias. Algunos han tenido la oportunidad de salir del país, otros se han quedado pero han tenido que silenciar, o han tenido que autocensurarse, y bueno, y hay otros que han tenido que simular mantenerse todavía dentro de la estructura del PSUV, para no mostrar su disidencia. Esta es una realidad cruda. Todo el mundo lo sabe a gritos, por cierto, dentro del PSUV, que tienen muchos personajes que son disidentes, pero que no son capaces de dar el paso porque los tienen prensados, como se dice comúnmente. Especialistas señalaron con preocupación que el espacio cívico en Venezuela no para de estrecharse, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional alertan que cada vez el mayor control del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial y la Fiscalía se traduce en menos espacio para la disidencia, venga de donde venga. Y la activista de derechos humanos Sairín Rivas aseguró este martes que en Venezuela hay al menos 17 presos políticos que se encuentran sometidos al aislamiento prolongado, inhumano e injustificado. A través de su cuenta en X, Sairín Rivas denunció que quienes mantienen detenidos a los presos políticos en Venezuela se niegan a respetar su derecho a la visita familiar, tal como lo establecen las leyes nacionales y las reglas Mandela. Indicó que algunos llevan meses, otros cumplen un año y sin el abrazo ni el contacto con sus seres queridos. Aseguró que el aislamiento también es una forma de tortura. Sairín Rivas es pareja del exconcejal de Caracas, Jesús Armas, detenido en diciembre pasado y quien, según Rivas, permanece aislado desde entonces. La activista en derechos humanos y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos mencionó que este martes realizaron una protesta a través de redes sociales, donde exigen la liberación de los presos políticos, quienes se encuentran en aislamiento, indicando que esa acción es tortura. Entre los presos políticos en aislamiento, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, están Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, lleva 9 meses aislado. Catalina Ramos, coordinadora de asociaciones ciudadanas en 20 Venezuela, tiene 2 meses aislada. David Barroso, funcionario de la alcaldía de Maracaibo, tiene 10 meses en aislamiento. Rafael Ramírez, exalcalde del municipio Maracaibo, lleva 10 meses en aislamiento. Pedro Guanipa, funcionario de la alcaldía de Maracaibo, con 10 meses en aislamiento. Viallo Piliere, dirigente político, tiene 11 meses aislado. Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y ex candidato presidencial, lleva 6 meses en aislamiento. Luis Palox, dirigente político, permanece desde hace 7 meses en aislamiento. Jesús Armas, activista y defensor de derechos humanos, lleva 7 meses en aislamiento. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncian la grave violación a los derechos humanos que atraviesan cada uno de los presos políticos y exigen su liberación inmediata. Y a propósito de esto, este miércoles se cumple un año de la detención del dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano. Su esposa, Aurora Silva de Superlano, denunció que a 365 días de su aprehensión, el político se mantiene aislado, sin visitas de sus familiares ni acceso a la defensa. Freddy cumple hoy 12 meses totalmente aislado e incomunicado, donde a lo largo de estos 12 meses nuestra única fe de vida ha sido el recibir la ropa sucia. Difícil para toda la familia. Freddy vive una tortura psicológica, un aislamiento prolongado ahí adentro, pero nosotros afuera como familia también la vivimos. Y el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, confirmó la caída de una avioneta militar que trasladaba a indígenas Yanomami poco después de despegar de Puerto Ayacucho, la capital de la entidad. Este martes 29 de julio, conozcamos más detalles. Tenemos en este momento un avión que salió a llevar a unos hermanos Yanomami a Parimabé y lamentablemente no pudo cumplir su ruta y una falla lo hizo caer, planear, no sabemos todavía en qué condiciones se encuentran
los pilotos, el máquina y los hermanos Yanomami que iban en ese vuelo ya referidos, contrarreferidos a Parimabé. Estas son las cosas de la selva. Y actualizando un poco esta información, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rescata con vida a 3 personas después de tener un accidente aéreo en el estado Amazonas. El hecho se registró en horas de la mañana de este martes. Esa es la actualización. Y en otras informaciones, el director venezolano Gustavo Dudamel dirigió a la orquesta del Gran Teatro de Liceu este martes y miércoles en segunda función, una versión sinfónica del musical West Side Story, protagonizada por Nadine Sierra y Juan Diego Flores. El lema de la temporada del Liceu 24-25 es Persiguiendo un sueño, que resuena con el mensaje del musical sobre la superación del odio y la búsqueda del entendimiento y la esperanza. La producción promete un recital intenso y emotivo que fusiona la excelencia musical y la profundidad narrativa del clásico de Bernstein con el talento extraordinario de Gustavo Dudamel y demás invitados.